¿Puede Estados Unidos realmente quebrar por el tema del techo de deuda que llevamos 2 semanas, 3 semanas prácticamente viendo en las noticias y mirando que puede ser un gran riesgo? Pues en este podcast vamos a hablar del techo de deuda, que es, creo que esto ya lo hemos comentado en algún que otro podcast, pero vamos a actualizar lo que está pasando. Recordemos que la semana pasada, el jueves, teníamos una noticia muy importante de que parecía que esa misma semana se iba a conseguir un acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar el techo de deuda y así que Estados Unidos pueda cumplir con sus obligaciones de pago de intereses y de pago de principales, etcétera. Y el viernes pues se montó la mundial. Pero bueno, vamos a entrar ahora mismo, pero antes de empezar con el episodio, decir lo de siempre, un par de cositas. En primer lugar, que podéis valorar el podcast con 5 estrellitas si os gusta muchísimo en Spotify o en Apple Podcast. La verdad es que os lo agradezco muchísimo. Y también, y esto es importante, muchos habéis comprado el curso de Bolsa Premium de Boring Capital, que ya sabéis que lo estamos reeditando y con nuevas clases y pues remasterizando las clases pasadas, son más de 9 horas, así que nos va a costar un poquito hacerlo y pues para celebrarlo pues lo pusimos en vez de a 100 euros a 25 y muchos lo habéis comprado. Quiero disculparme porque la web ya sabéis que últimamente se está cayendo bastante porque bueno, tuvimos un hackeo y pues entre ayer por la noche y hoy a las 9 de la mañana ha estado caída. Entonces ya está todo recuperado, simplemente decir que ya podéis acceder con total normalidad al curso de bolsa sin ningún problema. Así que una vez dicho esto, y por cierto, te voy a dejar el enlace por si quieres aprovechar esta oferta que se va a acabar hoy, ya la vamos a quitar hoy por la tarde o por la noche, así que bueno, te lo dejo y vamos ya al techo de deuda. Resumen, ¿qué es el techo de deuda? Básicamente el techo de deuda es una especie de concepto regulatorio o más que de control que tiene Estados Unidos en el cual, digamos, tanto republicanos como demócratas se ponen de acuerdo en decir, vale chicos, nos vamos a endeudar hasta este tope, ¿vale? Digamos que en principio, en esencia y en definición es una forma muy inteligente y responsable de controlar el país, ya que así pues sabes que no tienes dinero infinito y no te metes en políticas expansivas ni te metes en políticas de aumento de gasto público que al final pueden hacer que la deuda se te vaya de las manos. El problema aquí es que las economías occidentales y en especial Estados Unidos se basan en la deuda, no solo a nivel de que las personas y la economía se basan en la deuda, a nivel de tarjetas de crédito, préstamos bancarios, etcétera, sino que el propio Estado financia su gasto público con deuda. Si miramos la deuda sobre el PIB de Estados Unidos supera el 100%. Ya hemos hablado muchas veces de esto, que no creo que sea un problema para Estados Unidos tanto en cuando el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial, porque al final siempre puede monetizar parte de esa deuda, pero por supuesto que pues no se puede debatir de que la economía estadounidense se basa en la deuda. ¿Qué pasa? Que claro, si tú te vas endeudando más, si tú vas aprobando leyes de aumento de gasto público, etcétera, pues lo que va a pasar es que eventualmente llegas a ese techo de deuda y cuando se llega al techo de deuda, claro, el país tiene que seguir pagando los intereses de las letras del tesoro, tiene que seguir pagando intereses de deuda, etcétera, tiene que seguir endeudándose para funcionar según lo acordado. Entonces lo que ocurre es que tanto la oposición como el gobierno se reúnen para pues aprobar con una mayoría absoluta un incremento de ese techo de deuda. Y esto se ha hecho durante, creo que ya van 50 aprobaciones de incremento del techo de deuda, que bueno, aunque en esencia hemos dicho que es pues un sistema de control muy loable para que el gobierno pues no gaste tanto, pues al final ya sabéis que se ha convertido prácticamente en una risa, porque siempre lo elevan. Lo que está pasando en esta ocasión no es diferente de lo que pasó hace unos meses o incluso un año y pico, que fue la última vez que ocurrió, y es que cada vez que se acercan a llegar al techo de deuda, pues empiezan a montar un teatro político, más que nada yo creo para convencer al ciudadano americano de que los políticos se toman en serio el gasto público y al final pues el gasto de parte de los impuestos de los americanos. Porque en ese momento todo el mundo se pone súper estricto con las cosas fiscales, se pone súper estricto con lo que están gastando, que oiga, mira, es que no podemos exceder este gasto público, etcétera, cuando igual llevan dos legislaturas seguidas aprobando leyes de incremento de gasto, o sea que al final es un teatro. Y en esta ocasión está pasando exactamente lo mismo. La semana pasada, o sea, digamos que creo que el 1 de junio se termina el plazo, o sea, si el 1 de junio no aprueban una subida del techo de deuda, Estados Unidos entra en impagos con algunas de sus obligaciones, lo cual es un desastre, ¿vale? Pero ahora hablaremos de la razón por la cual esto no es posible y si sucede es algo, pues, vamos, es de risa, pero de risa. El caso es que la semana pasada parece ser que salió pues una noticia, un rumor de que ya había un acuerdo sobre la mesa y que seguramente pues iban a llegar a un acuerdo sobre el techo de deuda, republicanos y demócratas, y ya está. Esto salió el jueves.
Lo dijo incluso Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, lo dijo Joe Biden, que canceló parte de su agenda para negociar con los republicanos. Llega el viernes, llega la reunión a puerta cerrada donde supuestamente tendría que haber salido ese acuerdo y resulta que se llevan fatal, que no se ponen de acuerdo ni para atrás y los republicanos hasta montan el numerito de levantarse e irse de la reunión a puerta cerrada. Entonces, claro, sale Joe Biden a comparecer diciéndote, ostras, es que igual entramos en default. Joe Biden empezó a decir que igual aplica el artículo, la enmienda número 14 de la Constitución americana que le permite al Poder Ejecutivo de forma unilateral elevar el techo de deuda, dicho a grandes rasgos, pero la principal preocupación de los inversores es, oye, vale, puedes aplicar la enmienda 14, pero ¿te da tiempo a aplicar la enmienda 14 antes de llegar al día, que creo que es el 1 de junio, pero no estoy seguro, pero creo que sí, al día tope, antes de pagar pues todo lo que tiene que pagar el Tesoro de Estados Unidos? La respuesta del 90% de los analistas es que no le va a dar tiempo. Entonces, claro, aunque hayamos visto que igual las 15 veces anteriores que ha ocurrido esto del techo de deuda ha sido un teatro y en último momento, pum, aprueban la subida del techo, joder, pues muchos inversores se empiezan a preocupar. Entonces, ¿por qué creo que esto es un teatro y que no va a pasar nada y que al final pues saldrán con un acuerdo? En primer lugar, por lo que te he dicho, que esto es un mamoneo político para demostrar de alguna forma a la sociedad americana de que ellos, como políticos y representantes del pueblo, se toman en serio las cuentas del Estado. Claro, que las cuentas del Estado hay que tomárselas en serio cuando estás proponiendo leyes y aprobando leyes, no cuando tienes que elevar el techo de deuda, que es algo que pone en riesgo la economía del país. Porque si tú has estado durante toda la legislatura aprobando leyes de aumento del gasto público, no te puedes sorprender ahora de que has llegado al tope de deuda. Pues claro que llegas. Es que la responsabilidad viene en las leyes, no en aprobar o no aprobar el techo de deuda. Así que esta es la principal razón por la cual creo que es un teatro político. También recordemos que el año que viene tenemos elecciones en Estados Unidos, en noviembre y diciembre. Joe Biden no pasa por el mejor momento de popularidad y los republicanos quieren aprovechar esto para pues ponerse la medallita de que ellos son responsables con la gestión del gasto público, etc. Entonces esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Además, recordemos que es que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no se eleva el techo de deuda, Estados Unidos entraría en un default con ciertas de sus obligaciones, lo cual es prácticamente una quiebra. Luego ya se aplicaría la enmienda 14 y se solucionaría, pero es un escenario en el cual Estados Unidos saldría muy mal parado. Primero, porque perdería mucha credibilidad de cara a inversores, tanto nacionales como extranjeros, y en segundo lugar, porque, pues primero la bolsa caería un 10% o un 15%. O sea, eso tenedlo claro. Si llega el plazo y no se aprueba la subida del techo de deuda, la bolsa cae un 15%. Que no creo que ocurra, pero esto es así, porque es que es tan surrealista que el propio gobierno decida quebrar. Porque esto no es como lo que le pasó a Rusia con la entrada de la guerra, ¿no? Que todos los países empezaron a cancelar relaciones comerciales y Rusia, pues, petó unos meses. Recordemos que entró en stock, además el rublo, entró en default porque además el rublo se devaluó un 50%, una barbaridad. Obviamente eso no lo puede controlar el gobierno. Pero aquí me estás diciendo que el gobierno va a decidir quebrar. Además, en un momento en el cual Estados Unidos está enfrentado contra China, que está enfrentado contra Rusia, que está enfrentado contra los países de Arabia Saudí y los de la OPEP. O sea, me estás diciendo que en un momento en el cual Estados Unidos está enviando armas a Ucrania, está tocando las narices en Taiwán, está tratando de no perder su hegemonía, ahora van a decidir quebrar ellos mismos por su propio pie. Vamos, me parece, no sé qué pensar, pero es muy improbable. Así que yo creo, sinceramente, que es un teatro, ¿vale? No creo ni siquiera que vayamos a llegar a aplicar la enmienda 14. Creo que en el último momento saldrá, hemos llegado a un acuerdo, qué felices todos, elevamos el techo de deuda y a seguir gastando como becerros. Porque es que además la economía estadounidense está basada en la deuda. El techo de deuda tenía sentido en los orígenes de Estados Unidos, incluso la primera mitad del siglo XX, donde pues el dólar es cierto que a veces estaba respaldado por el oro, luego hubo otras épocas en las cuales no estuvo respaldado por oro, pero aún así era una sociedad distinta, no tan basada en la deuda, más frugal, podríamos decir. Pero ahora mismo me estás contando que republicanos y demócratas van a dispararse
en su propio pie, primero, para perder la credibilidad de todos los inversores institucionales. Segundo, para perder la credibilidad de los ciudadanos americanos. Y tercero, para perder frente a Rusia y China. Vamos a ver, yo no creo que esto suceda. ¿Deberíamos protegernos? ¿Cómo deberíamos operar en caso de que esto suceda? ¿O cómo estamos operando en Boring Capital? A ver, en Boring Capital ahora actualmente solo tenemos una posición abierta que le ganamos un 4%, creo, un 3,5%, que es TDG, Transdigm Group, que es una empresa armamentística de aviones, de partes de cazas, de aviones, etcétera, y la mantenemos y estamos tranquilos y no hemos pensado venderla por esto, porque es que no creo que suceda, vamos, o sea, es que sería alucinante. Entonces, nosotros no vamos tampoco a tomar ninguna precaución así. O sea, obviamente solo tenemos una posición, no estamos 100% invertidos, etcétera, pero no vamos a caer en el engaño político en este teatro. Ahora bien, ¿qué haríamos en el caso de que no se aprobase el techo de deuda? Pues yo creo que lo que haríamos sería automáticamente vender nuestras posiciones, ¿vale? Seguramente pues nos saltaría el stop e incluso conseguiríamos no perder dinero, en este caso de Transdigm Group, porque ya le ganamos. Y lo que haríamos sería esperar e incluso aprovechar la oportunidad de ese menos 10 o menos 15% que se pegaría el SP500 de hostia. Pero vaya, la verdad es que no creemos que llegue a ese momento. Entonces, veremos a ver qué tal. Lo iremos comentando por Instagram, que me podéis seguir, @arnau_invertirbolsa, por Twitter, @ajnoes, en nuestra newsletter, que te dejo el enlace para que te suscribas aquí, por varios sitios. Pero vamos, insisto, es que sería surrealista pensar que ocurriese. Así que nada más, un abrazo y espero que te haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en la apertura del mercado.